Clase número 1, el discurso expositivo, la valoración de la información. Qué importante es eso, valorar la cantidad de información que nos llega, cómo nos llega y qué función busca detrás de. Bien, el objetivo que tiene todo discurso expositivo lo vamos a definir en 7 ideas. Que en primer lugar, el discurso expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza porque contiene información explícita y clara sobre algún tema en específico. Por ejemplo, todos estos días hemos estado escuchando mucha información sobre el COVID-19 o coronavirus y eso ha generado mucho ruido en la población porque la información es muy amplia, pero es explícita, o sea, todos los medios de comunicación hablan sobre el mismo elemento, el COVID-19. Después, este tipo de texto prima la función referencial del lenguaje, o sea, se focaliza en el contexto. Hay algo que está ocurriendo, hay algo que sucede y yo tengo que referirme a lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, es la pandemia del coronavirus. Por otro lado, la estricta organización del texto busca el objetivo de incrementar el conocimiento del auditorio a quien está dirigido. Ojo, nosotros no vamos, por ejemplo, a sentarnos en un set de televisión para saber lo que van a informar, pero desde las pantallas de nuestro hogar, desde los celulares, desde la radio, nosotros somos espectadores, televidentes, auditores de la información. Este texto, al mismo tiempo, tiene una organización que permite que una u otra cosa que ocurra nos permita conocer algo e instruirnos de cómo actuar frente a, de cómo resolver algún problema. Por ejemplo, todos estos días se ha dicho que si usted sale a la vía pública tiene que mantener 1 metro de distancia. Tiene que toser, pero hacia la altura del codo, no en su mano. Tiene que colocarse mascarilla si es que sospecha que presenta algún síntoma del coronavirus. Tomar abundante líquido y se recomienda que las personas que pertenezcan al rango etario de la tercera edad hacia arriba, pacientes crónicos, mujeres embarazadas, niños menores de 10 años, sean vacunados en los consultorios o centros hospitalarios contra la influenza para evitar un poco la exposición al coronavirus que exacerba los síntomas de un resfrío y los agudiza. Otro objetivo que tiene el texto expositivo es que es demasiado objetivo. En él no se vacían opiniones personales, sino que es muy objetivo. ¿El coronavirus dónde nació? En China. Es objetivo, ¿cierto? ¿Dónde nació? En China. Debe ser claro y preciso en el lenguaje. Nació en China, pero se sospecha que puede haber sido en África. Esas observaciones pasan a ser subjetivas. Pero cuando uno dice nació en China, en el mercado popular de la ciudad de Wuhan, estamos precisando, estamos dando características de objetividad y evitamos la ambigüedad. Por otro lado, podemos decir que contiene exposiciones de datos y explicaciones cuando correspondan. El COVID-19 es una mutación del SARS que se detectó hace casi 10 años en ciudades de África y Egipto, donde se producía un síndrome agudo respiratorio severo que hoy en día está exacerbado con el COVID-19 porque este se transmite de forma más rápida comparativamente con el anterior. O sea, los virus mutan. Puede contener exposición de datos. Acabamos de dar datos. Damos una explicación también. Se plantean también conceptos centrales y se dan información complementaria. ¿Cuándo llegó a Chile el coronavirus? Podemos buscar en el diario El Yanquihue, ver en las noticias o a través de nuestros celulares indagar en diferentes medios y vamos a percatarnos que el COVID-19 desde la segunda semana de febrero empezamos a ver turistas que venían volviendo de los países que se estaban viendo afectados, tales como Italia, España, China, y se empezaron a producir los periodos de cuarentena. Ahora bien, el texto expositivo tiene una situación de enunciación y esa situación de enunciación es la siguiente. La relación que se establece entre el emisor y el receptor es que quien emite la información
posee mayor conocimiento que el receptor. Es como lo que yo les decía el otro día. El profesor en un texto expositivo pasa a ser el emisor y ustedes los receptores. En tanto, los receptores adaptan el discurso de acuerdo a la edad, el interés y los conocimientos previos que tienen los receptores para que así la comunicación sea asertiva y sea efectiva y logren conocer e instruirse respecto a la finalidad o propósito. La finalidad que tiene el emisor es informarle al receptor sobre algún tema, educarlo, instruirlo, lograr la comprensión cabal del tema por parte del receptor. Un expositor podría transmitir todo el día y no lograrlo si es que no ha dominado bien el tema o si no sabe utilizar un lenguaje de acuerdo al rango etario que tiene el receptor. El tema u objeto puede ser temas variadísimos y de diversos niveles de complejidad, pero pueden tener un carácter variable que puede ser serio, festivo, conmemorativo, declaratorio. Y esos influyen en el cómo se enuncian las cosas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir vamos a estar en cuarentena por prescripción de la Organización Mundial de la Salud a que veamos la situación que pasó el día de ayer en que el alcalde de nuestra comuna, como medida de prevención, solicita y declara que Puerto Montt va a tener una cuarentena. ¿Ven? El tema u objeto está presente. ¿Cuál es el efecto que genera esto en el receptor? El principal efecto que debería todo texto expositivo lograr en una persona es incrementar su conocimiento. Si logramos hacer eso al momento de exponer una situación, de hacer razonar a alguien respecto a la información que yo estoy dando, hemos logrado los objetivos que tiene el discurso expositivo. Ahora, ¿cuál es la estructura interna que tiene el discurso expositivo? Presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. O sea, siempre van a tener que estar presentes la introducción, el desarrollo y conclusión al momento de producirse un texto expositivo, sea este breve o extenso. En la introducción, por ejemplo, Alex de la Iglesia es dueño de una de las imaginaciones más retorcidas que registra el cine moderno. ¡Wow! Me está dando una información que vamos a hablar sobre Alex de la Iglesia. En la comunidad hay un protagonista colectivo y un agente propiciatorio de una configuración típica de Berlanga. Pero como además de la Iglesia es un hombre de la generación fílmicamente ilustrada, esta película toma en forma creativa muchos de los tropos visuales de Alfred Hitchcock. Y finalmente, en la conclusión, de la Iglesia es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un moralista que despliega su sarcasmo trabajando con los materiales innobles de la cultura, la sociedad y del alma. Si nos percatamos bien, en la introducción presentamos de quién vamos a hablar, presentamos el contexto, cine moderno. En el desarrollo hablamos sobre un producto que él creó en la comunidad. Y finalmente concluimos que el personaje que nombramos al inicio es un gran cineasta del tiempo moderno y nombramos a través de la descripción elementos que hacen enriquecer la información. Entonces, ¿cuál fue la función específica que tenía este discurso expositivo? Nombrar a un cineasta que es moderno y cómo éste trabaja al momento de construir un relato. Espero que si tienen dudas la dejen debajo de los indicadores o me manden un WhatsApp o un correo electrónico para solucionar sus dudas.